Bienvenidos a Puntos de Vista, el espacio donde exploramos con profundidad las distintas perspectivas bíblicas, no para crear división, sino para comprender con mayor claridad la verdad de las Escrituras. En el episodio de hoy, escucharemos un mensaje del pastor Miguel Núñez, quien presenta una visión firme sobre el alcance del sacrificio de Cristo, y posteriormente, consideraremos la respuesta del expositor Samuel Pérez Millos, quien aborda este mismo tema desde un enfoque distinto, pero igualmente comprometido con la palabra. Dos voces, dos énfasis. Una pregunta que no puede ignorarse. ¿Murió Cristo por todos? ¿O murió por muchos? Si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6. Bueno, en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con él. La humanidad entera se va a salvar y eso sería universalismo. Pero si Cristo murió por aquello a quien él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes él murió, y todos los que mueren en él serán resucitados para vida eterna. Es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver. Cuando el Evangelio de la Gracia se predica, siempre tiene una invitación, el llamado a todos los perdidos para que crean en Cristo. No hay excepción en este asunto, no hay elección para condenación. No hay algunos predestinados para la condenación eterna y otros para la gloria eterna. El Evangelio de la Gracia habla de una obra de alcance universal. Cristo en la cruz del Calvario no murió por algunos, murió por todos. Cristo en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo, ha hecho un sacrificio para todos los hombres, especialmente para los que creen. En la cruz del Calvario, Dios abre la puerta provisoria para que todo hombre, por pecador que sea, creyendo en Cristo, reciba perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué evangelio es el nuestro? ¡Qué bendición proclamar un mensaje semejante! Dios me llama ¿a qué? ¿A hacer obras especiales? No podría hacerlas en el plano de la deidad. Nunca yo podría alcanzar una vida de pureza conforme a la voluntad de Dios. Pero me llama a creer en Jesucristo. Y la acción capacitadora para creer la pone Dios mismo también. Leo esta misma carta. He mencionado este versículo en la primera lectura de esta serie de reflexiones sobre la epístola. En el capítulo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo dice que hemos sido escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Miguel Núñez mira la cruz y ve algo firme, definido, inquebrantable. Para él, Cristo no vino a intentar salvar. Vino a salvar. No vino a hacer posible la redención. Vino a consumarla. Y si su muerte realmente salva, entonces no puede ser indefinida. Porque si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? Aquí la cruz no es una puerta entreabierta. Es una obra perfecta que asegura la salvación de aquellos por quienes fue hecha. Por eso, cuando Jesús dice por muchos, no es una limitación de poder, es una declaración de propósito. Samuel Pérez Millos contemplan el mismo sacrificio, y ve el amor de Dios extendiéndose al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. No a unos pocos, no a un grupo oculto, sino al mundo. Para esta visión, la cruz no excluye a nadie en su alcance. Es una invitación abierta, un llamado sincero, una gracia ofrecida sin distinción. Cristo murió por todos, pero no todos creen. Y la diferencia no está en la cruz, sino en el corazón humano. Entonces, ¿quién tiene la razón? Tal vez la pregunta está mal planteada, porque no estamos viendo dos evangelios distintos.
Estamos viendo dos dimensiones de una misma verdad. Una nos habla de la eficacia de la cruz. Cristo realmente salva. La otra nos habla de la amplitud de la cruz. Cristo está disponible para todos. Y ambas cosas son gloriosamente ciertas. La cruz es suficientemente grande para el mundo entero, y suficientemente poderosa para salvar completamente a los que creen. Pero este no es solo un misterio para debatir. Es una verdad para responder. Porque al final, la pregunta no es solo si Cristo murió por todos o por muchos. La pregunta es, ¿murió por ti? ¿Has creído? ¿Has venido a Él? Porque la cruz sigue en pie. El mensaje sigue siendo proclamado. Y la invitación sigue abierta. No solo para que la entiendas, sino para que te rindas ante ella. Jesús murió por todos o por muchos. Dos palabras, dos expresiones, que han atravesado siglos de discusión teológica. Todos y muchos. Por un lado, la Escritura declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no hay límites aparentes. El amor de Dios se derrama sobre el mundo, no sobre un grupo pequeño, no sobre una élite espiritual, sino sobre la humanidad caída. Pero el texto también es claro. No dice que todos serán salvos automáticamente. Dice, todo aquel que cree. Hay una puerta abierta. Pero también hay una condición. Ahora, escucha lo que dice Jesús en otro momento. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos. Dice por muchos. Entonces, ¿hay contradicción? No. Hay profundidad. Porque la Biblia no se contradice, se complementa. Cuando la Escritura habla de que Cristo murió por todos, nos está mostrando el alcance del amor de Dios. Es un mensaje universal. No hay persona fuera de la oferta del Evangelio. Pero cuando habla de que murió por muchos, está señalando la eficacia de ese sacrificio. Porque no todos creen. No todos reciben. No todos responden. Cristo murió con un propósito definido. Salvar realmente a aquellos que creerían en Él. Es como un puente construido para todos. Pero que solo cruzan aquellos que deciden caminar sobre él. Es como una mesa servida para todos. Pero que solo alimenta a los que se sientan a comer. Entonces, ¿murió por todos? Sí, en el sentido de que su sacrificio es suficiente, amplio, ofrecido sin distinción. ¿Murió por muchos? También, en el sentido de que su muerte es efectiva, poderosa, y verdaderamente salva a los que creen. No es una contradicción. Es un misterio glorioso. Un evangelio que se ofrece a todos, pero que transforma a muchos. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, si te ha ayudado a ver la cruz con mayor profundidad, te invitamos a suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir este mensaje con otras personas. Porque hay verdades que no deben quedarse en silencio. Y este mensaje necesita ser escuchado. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.